El triunfo de la mecánica. Un relato de Karl Hans Strobel, narrado por Materia Arcana. En los últimos años, la industria del juguete de la ciudad había experimentado un gran crecimiento. Los países más desarrollados mantenían una fuerte demanda de aquellos juguetes autómatas, coloridos, sofisticados y extraordinariamente precisos. Estaban los polichinela redoblando tambores, esgrimistas infatigables, automóviles que alcanzaban velocidades absurdas y enormes buques de guerra impulsados por auténticas máquinas de vapor. Con el tiempo, aquellos juguetes también empezaron a exportarse a regiones menos civilizadas, aunque allí la demanda era mucho menor. No era raro encontrar en plena selva o en los desiertos africanos a niños indígenas jugando con viejos ejemplares de aquellos ingeniosos artefactos. Un célebre explorador contó que en plena jungla, cerca del Malagarasi, estuvo convencido durante unos instantes de haber descubierto una nueva especie de simio. El animal parecía sentado en una palmera y todo parecía confirmarlo, hasta que el explorador distinguió la inscripción DRP número 105307. Entonces desaparecieron de inmediato sus ilusiones. La prensa independiente no trató en despachar la historia como otra de las habituales invenciones de los exploradores africanos, y la denunció como propaganda al servicio de la odiada política colonial. Los conejos autómatas de la firma Striker & Bordertail eran los más cotizados. Aquellos pequeños animales eran reproducciones casi perfectas de conejos reales, y una vez puestos en marcha, saltaban y se movían como si realmente estuvieran vivos. Un ingeniero brillante, capaz de desarrollar inventos cada vez más revolucionarios, había diseñado aquellos pequeños autómatas para la firma. Pero justo cuando el prestigio y la prosperidad de la firma alcanzaban su punto más alto, todo se derrumbó como un castillo de naipes. Con la arrogancia de quien se sabe indispensable, Hopkins exigió duplicar su salario, reducir la jornada y disponer de un laboratorio privado, además de una residencia fuera de la ciudad. Striker estaba dispuesto a aceptar, pero Bordertail se opuso con absoluta firmeza. No podemos hacerlo, aunque solo sea por una cuestión de principios. Si cedemos ahora, dentro de 6 meses, Hopkins volverá con nuevas exigencias absurdas. Striker terminó dándole la razón. Hopkins escuchó la decisión de los directivos esbozando una leve sonrisa, y acto seguido presentó su dimisión. La inquietud que provocó aquella reacción desapareció en cuanto los propietarios comprendieron que los secretos de fabricación seguían intactos y que la empresa no corría ningún riesgo. ¿Y si Hopkins crea una empresa rival?, preguntó Striker con inquietud. Déjamelo a mí, respondió Bordertail con tono tranquilizador. Gracias a ciertas influencias, mantenía una buena relación con el alcalde de la ciudad. No conseguirá ningún permiso para poner en marcha su empresa. Mientras tanto, Hopkins trabajó como si nada hubiera ocurrido. Siguió supervisando la producción de la fábrica y perfeccionando pequeños detalles, como si nada hubiera cambiado, y pensara seguir trabajando para Striker y Bordertail indefinidamente. Inventaba con la misma facilidad con la que respiraba. Durante las últimas semanas, la demanda de conejos aumentó de tal manera que la empresa se vio obligada a ampliar la producción para fabricar verdaderas legiones de pequeños animales. Al concluir su periodo de preaviso, Hopkins abandonó la fábrica con su sonrisa habitual, se quitó el impecable sombrero de copa e inclinó ceremoniosamente la cabeza ante sus antiguos socios. No dijo una sola palabra sobre sus planes futuros. Y tal como temía Striker, pronto se confirmó lo peor. Gracias a sus influencias en la alcaldía, Bordertail descubrió que Hopkins había adquirido un terreno y solicitado permiso para construir una nueva fábrica. Adivina qué piensa fabricar. No tengo ni idea. Juguetes de vidrio coloreado esmaltado. Eso es lo que quiere hacer.
Vidrio coloreado esmaltado. ¿Habías oído alguna vez semejante disparate? Stricker jamás había oído hablar de algo semejante, pero consideraba a Hopkins capaz de cualquier cosa, incluso de fabricar juguetes de vidrio coloreado. Palideció, se encorvó ligeramente y dio la impresión de haber perdido varios centímetros de estatura. Vidrio coloreado. Es absurdo. Tranquilízate, seguramente ha habido un malentendido. Tal vez Hopkins hablaba de aire solidificado. Me suena haber leído algo sobre eso. Bordertail golpeó la mesa con tal fuerza que el enorme dispositivo Shannon que tenía sobre la cabeza se tambaleó. Esto es muy serio. No es momento de tomarse las cosas a la ligera, ahora que todo cuanto hemos construido amenaza con derrumbarse. Cuando Hopkins habla de vidrio coloreado, sabe perfectamente de lo que habla. Por lo que he podido averiguar, ha descubierto un procedimiento para solidificar el aire. Un método capaz de someterlo a temperaturas extremas y darle todas las propiedades del vidrio, excepto la fragilidad. Eso supondría una revolución industrial. Hay que reconocer que resulta muy generoso por su parte emplear semejante descubrimiento a la fabricación de juguetes. ¿Quién sabe hasta dónde podría llegar? Muy generoso, sí, pero imagina que de pronto los niños empiezan a jugar con dados, bolos, marionetas o locomotoras de vidrio coloreado, irrompibles y perfectamente seguras. Quizá incluso fabrique conejos autómatas. Bordertail se echó hacia atrás con tal violencia que el enorme aparato Shannon suspendido sobre él terminó cayéndole encima. Mientras los papeles revoloteaban a su alrededor, se puso en pie de un salto. Eso debe impedirse, cueste lo que cueste. Y si usted, señor Stricker, sigue mostrando esa incomprensible indiferencia, doy gracias al cielo por tener las influencias necesarias para detener a Hopkins. Durante las siguientes semanas, el alcalde y Bordertail mantuvieron numerosas conversaciones a través de sus habituales canales de influencia. Como resultado, todas las solicitudes, apelaciones y recursos presentados por Hopkins fueron rechazados sin excepción. Tras denegar 17 veces la solicitud de Hopkins, un estruendo inusual resonó ante las puertas del ayuntamiento. El americano apareció en la antesala escoltado por 2 enormes mastines. La estrecha sala estaba abarrotada de expedientes voluminosos, toda clase de objetos acumulados y planos enrollados. Secretarios y funcionarios huyeron a las habitaciones contiguas, mientras las puertas crujían bajo el peso de los mastines que se abalanzaban contra ellas. Gracias a aquellos 2 monstruos, cuyas cabezas le llegaban casi a la altura de los hombros, Hopkins logró abrirse paso hasta el despacho del alcalde. Y allí permaneció frente a él, sosteniendo su sombrero de copa, mientras los mastines recorrían la estancia olfateando archivadores, volcando jarrones y marcando la alfombra con las huellas de sus enormes patas. El alcalde, desconcertado, no acertaba a responder. Oiga, ¿no sabe que los perros no pueden entrar? Claro que lo sé, respondió Hopkins sonriendo. Los perros se quedan fuera. Entonces, ¿cómo se atreve a traer aquí a estas bestias? ¿Estas? Pero si no son perros. ¿Ah, no? ¿Y qué demonios son entonces? Son máquinas, señor alcalde. Hopkins llamó a uno de los mastines y le desenroscó la cabeza, dejando al descubierto un complejo sistema de engranajes. Después explicó cómo funcionaban las articulaciones, el mecanismo que les permitía olfatear y, con especial orgullo, el ingenioso sistema que hacía mover sus colas. ¿Y para qué diablos sirve todo esto?, preguntó el alcalde con expresión casi suplicante, mientras ruedas dentadas, resortes, baterías y engranajes giraban frenéticamente. Hopkins desconectó a los perros y respondió con otra pregunta. ¿Por qué no quieren autorizar la construcción de mi fábrica? Para eso debe dirigirse a la Oficina de Obras Públicas. Son ellos quienes deciden si se concede el permiso. Eso mismo les pregunté, y ellos me enviaron a la jefatura de policía. Bien, ¿y luego?
La jefatura de policía me remitió al departamento técnico. Ajá. Y desde allí quisieron enviarme otra vez a obras públicas. Así que decidí venir a hablar directamente con usted. El alcalde, viéndose abandonado por todos sus departamentos, se resignó por fin a responder. Verá, no hemos aprobado su solicitud porque no cumplía los requisitos legales. Sabe que todo está en regla. Y si no me cree, acabaré obteniendo esa autorización de un modo u otro. Bajo la mirada opaca de los mastines, tan amenazante como la de su dueño, el alcalde no se atrevió a llevarle la contraria. Las tres criaturas parecían mantener al alcalde atrapado dentro de un círculo mágico. En ellas latía una fuerza contenida, como si aguardaran una simple señal para desencadenar la destrucción. Con voz vacilante preguntó: ¿Y ahora qué piensa hacer? Oh, puedo elegir entre cientos de posibilidades. Por ejemplo, conejos. ¿Conejos? Sí, puedo soltar 1.000 millones de conejos autómatas sobre la ciudad. 1.000 millones y autómatas. Tengo la impresión de que usted no sabe lo que significan 1.000 millones. Y tampoco entiende gran cosa sobre los avances de la mecánica, ni sobre los efectos de infundir movimiento a objetos inanimados. ¡Conejos autómatas! Entonces, ¿asume usted la responsabilidad? Por supuesto, claro que sí. Muy bien, dijo Hopkins, llevándose la mano al sombrero a modo de despedida. Activó a sus perros y, seguido por aquellos monstruos, salió del despacho con una sonrisa amable asomando en la comisura de los labios. El alcalde tardó 2 horas en recuperarse. Solo cuando todos los jefes de departamento lograron contener las carcajadas, pudo regresar a casa con cierto aire de satisfacción. Exhausto, después de unas emociones tan impropias de él, ansiaba llegar a casa para contarle la historia a su esposa. Frente a la puerta vio un pequeño conejo blanco acurrucado junto a la pared. Con aspecto casi desvalido, salido de los talleres de la firma Stricker & Bordertail. El alcalde sonrió al pensar que Hopkins ya había dejado un pequeño conejo blanco junto a su puerta. Alargó la mano para atraparlo, pero el animal dio un salto y se le escapó. Justo cuando pensaba ir tras él, descubrió con cierto alivio que unos chavales ya lo habían atrapado unas calles más abajo. La historia que contó al llegar a casa entusiasmó a su mujer, que de inmediato vio la oportunidad de conseguir juguetes gratuitos para los niños. Cuando la pequeña Hedwig apareció abrazando un conejo blanco que había encontrado en el porche, la esposa del alcalde soltó una alegre carcajada. Volvió a reír cuando Richard entró con otro conejo que se acomodó tranquilamente sobre la mesa de la cocina. Y volvió a reír cuando Fritz y Anna subieron del sótano, cada uno llevando un conejo en brazos. Aquellos animales de ojos vidriosos y apagados brincaban sin parar por toda la casa. Había que ir arrinconándolos, aunque enseguida volvían a escapar, poniendo a los niños cada vez más nerviosos. Pero cuando la cocinera anunció que uno de aquellos bichos acababa de saltar dentro de un tarro de mermelada, la diversión de la madre dio paso a la inquietud. A lo largo de la tarde los conejos empezaron a multiplicarse de forma inquietante. Parecían esconderse en cada rincón. Salían de las grietas del suelo, se encaramaban a las molduras y marcos de las puertas, saltaban de un lado a otro por toda la casa, hasta que la diversión acabó dando paso a un creciente fastidio. El alcalde huyó de aquella invasión cada vez más opresiva. Se dirigió a su club privado, cruzando un crepúsculo salpicado de manchas blancas que brincaban por todas partes. Allí se encontró con varios socios tan perplejos como él. Se habían reunido para comentar el extraño fenómeno, mientras los conejos, cada vez más numerosos, no dejaban de irrumpir entre ellos. De vez en cuando, Joseph, el camarero del club, conseguía expulsar a los animales a escobazos, pero apenas un minuto después, aquellas criaturas surgían otra vez desde las sombras,
brincando unas sobre otras, con sus ojos de vidrio rojos y desorbitados. Sobre la mesa, los conejos se abrían paso entre los periódicos, lanzándolos por todas partes. Los caballeros intercambiaban miradas cada vez más irritadas y terminaron marchándose cuando comprendieron que ni Joseph ni su escoba serían capaces de librarlos de aquella invasión. Esa misma noche, el alcalde notó un bulto bajo las sábanas y se encontró uno de esos conejos. Lo observaba con una mirada fija e inexpresiva. ¿Pero qué es esto? Y soltando una maldición, lanzó el animal lejos de sí. ¡Maldita máquina! Pero la criatura apenas emitió un chillido agudo y metálico, antes de seguir brincando impasible por la habitación. Aquella resistencia antinatural hizo que el alcalde perdiera por completo la paciencia, y la rabia acumulada llenó su sueño de pesadillas infestadas de conejos. En letras gigantescas que parecían alcanzar el cielo, la terrible palabra indestructibles se alzaba sobre una multitud de animales que trepaban por ella con la agilidad de gatos embrujados. Todos aquellos ojos rojos permanecían clavados en un único punto: el alcalde, inmóvil y paralizado en la cama. Cuando decidió lavarse el sudor provocado por la pesadilla, descubrió que el lavabo estaba invadido por conejos. En las calles los transeúntes ya no podían dar un paso sin tropezar con uno de aquellos pequeños monstruos, capaces de sobrevivir al paso de los vehículos más pesados. Había conejos en las escalinatas del ayuntamiento, en todos los pasillos, y desde lo alto de los archivadores observaban al pobre alcalde mientras éste se abría paso entre empleados que no daban abasto, apartando autómatas para llegar a su despacho. 13 conejos lo esperaban sobre la mesa, revolviendo papeles y haciéndolos crujir en medio de un caos absoluto. El alcalde se dejó caer en el sillón, invocando mentalmente todas las fuerzas de destrucción imaginables. Lanzó un grito de angustia cuando sus manos se hundieron en una masa de pelo. En aquellos hocicos inexpresivos creyó percibir algo parecido a una sonrisa. Y a medida que los animales seguían multiplicándose, aquella expresión parecía extenderse y se hacía cada vez más visible, hasta que el alcalde creyó contemplar la mueca de Hopkins repetida cientos de miles de veces. Reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, el alcalde mandó llamar a Bordertail. Durante unos segundos ambos se miraron horrorizados, hasta que el alcalde consiguió recomponerse lo suficiente para hablar. «Fue ese maldito Hopkins», empezó el alcalde. Sí, Hopkins, Repitió Bordertail gravemente. 1.000 millones de conejos autómatas. indestructibles. Es espantoso. 1.000 millones de conejos. El alcalde apartó de un manotazo a un conejo que le había saltado al hombro y que trataba de subirse a su cabeza. ¡Maldita mecánica! Sí, pero hay algo que no entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? Mi fábrica jamás ha producido tantos conejos. ¿Y entonces de dónde salen? Bordertail no pudo responder. Uno de los conejos acababa de volcar sobre sus elegantes pantalones negros un tintero de tinta roja, arruinándolos por completo. El alcalde soltó una risa convulsiva. Entonces Bordertail murmuró: Creo que Hopkins se hizo con todos los pedidos recientes. Ese hombre es el mismísimo demonio. Quiere acabar con nosotros, pero... Sin prestar atención a la tinta roja que seguía extendiéndose a sus pies, bajó aún más la voz. Pero temo algo todavía peor. ¿El qué? ¿Te has dado cuenta? Ya han aparecido 2 generaciones de conejos. Era cierto. Entre los 23 conejos que saltaban sobre el escritorio del alcalde, algunos parecían más pequeños, más nuevos que los demás. Todos brincaban sin parar,
observando el mundo con la misma mirada vacía e inexpresiva, mientras en sus hocicos parecía dibujarse aquella misma sonrisa odiosa. Verás, cuando Hopkins todavía trabajaba con nosotros, mencionó cierto procedimiento revolucionario relacionado con una especie de reproducción de los conejos mecánicos. Lo llamaba reproducción asexual. Entonces nos burlamos de él, pero ahora parece que hablaba completamente en serio. Ahora está claro. Lo está utilizando para aterrorizarnos. Sí, estos conejos son reproducciones asombrosas de la vida. Se reproducen. Esta noche veremos aparecer la tercera generación. Mañana por la mañana tendremos la quinta. Y pasado mañana habrá 2.000 millones de bestias. La conversación terminó de forma abrupta. También terminó la alianza entre los dos hombres. Dominado por una mezcla de rabia y miedo, el alcalde agarró a Bordertail por el cuello, lo empujó hacia la puerta y ordenó que lo echaran del despacho. ¡Fuera de aquí! ¡Llevároslo! Por desgracia, aquel arrebato no cambió en nada la situación. Los autómatas seguían multiplicándose. Cuando aparecieron por primera vez, la ciudad reaccionó con diversión, después con irritación. Ahora, sin embargo, inspiraban horror y angustia. Solo los golpes más violentos y el fuego parecían capaces de destruirlos. Con autorización municipal se encendieron hogueras en las calles y los conejos eran arrojados al fuego en cubos, cajas y toda clase de recipientes improvisados. Pero ni siquiera aquellas medidas lograron frenar la invasión. El número de animales aumentaba de hora en hora, hasta que la población acabó abandonando la lucha. Cuando las hogueras se extinguieron, el aire quedó impregnado del olor acre de pelo quemado. Y sin que nadie pudiera contenerlos, los autómatas paralizaron el comercio, bloquearon el tráfico, invadieron la vida cotidiana y terminaron apareciendo incluso en los momentos más íntimos de las parejas. En aquel momento crítico, el alcalde recordó a Napoleón III, que había conseguido calmar al pueblo mediante grandes celebraciones y espectáculos deslumbrantes. Le pareció que la mejor forma de combatir a la angustia colectiva era mantener a la ciudad ocupada en un incesante torbellino de actividad, especialmente después de haber visto en su propia casa a la quinta generación de monstruos. Así pues, ordenó organizar unas fastuosas celebraciones en honor al poeta Friedrich Schiller. Como el capitán de un barco a la deriva que lanza una última mirada al horizonte antes del naufragio, el alcalde contempló la ciudad desde lo alto del ayuntamiento. Aunque era septiembre, tejados, calles y parques parecían cubiertos de nieve, pero aquella blancura se movía sin descanso, separándose y agrupándose una y otra vez. Eran los 1.000 millones de conejos que Hopkins había prometido. Como alguien al borde del colapso, el alcalde descendió de la torre tropezando entre miles de conejos y apenas alcanzó la planta baja, escuchó el informe del policía encargado de localizar a Hopkins. El hombre había desaparecido. La noticia no sorprendió al alcalde lo más mínimo. Aquella noche, los habitantes acudieron a la conmemoración abriéndose paso entre montañas de conejos que invadían las calles, especialmente en los cruces, donde las criaturas se amontonaban unas sobre otras hasta formar 3 y 4 niveles de altura. Incluso dentro del edificio uno apenas podía moverse. Los conejos brincaban entre las piernas de los asistentes, ocupaban las sillas y cubrían las galerías como un gigantesco bajorrelieve, obra de un escultor enloquecido. Un eminente profesor muy admirado en los círculos intelectuales de la ciudad pronunció un discurso, y cuando sacó un conejo del bolsillo de la chaqueta para lanzarlo a un lado, el gesto pareció integrarse con toda naturalidad en su discurso. Y aún resultó más inquietante el instante en que las trompetas empezaron a sonar de forma discordante.
Los conejos se habían metido dentro de los instrumentos. Solo la joven soprano Beat Vogel consiguió devolver algo de armonía al ambiente al interpretar un lied dedicado a Schiller. Pero un grito terrible interrumpió la canción en el instante en que la cantante extrajo un conejo de su escote. Del animal colgaban otros 9 conejos diminutos recién aparecidos. El caos estaba en su punto más alto cuando una voz poderosa se alzó por encima del estruendo. Hopkins apareció sobre el escenario junto a la cantante desmayada. Agitó su impecable sombrero de copa e hizo una reverencia al público. Señoras y señores, les ruego que escuchen atentamente lo que voy a decirles. Los lamentables acontecimientos de estos últimos días podrían haberse evitado si las autoridades hubieran comprendido la verdadera magnitud de la cifra 1.000 millones y hubieran mostrado un mayor respeto hacia los últimos avances tecnológicos de la actualidad. Miren, no deseo otra cosa que poner fin a todo esto. Los conejos desaparecerán en cuanto dejen de obstaculizar mis proyectos. Sin embargo, si continúan oponiéndose a ellos, entonces me veré obligado, aunque lo lamente profundamente, a tomar medidas todavía más severas. Sonriendo, Hopkins extrajo del bolsillo un conejo que no dejaba de moverse. Lo sostenía por las orejas. Hasta ahora solo han visto una especie inofensiva de conejo, pero mañana al mediodía conocerán una nueva variedad, el conejo capaz de comer. Le ofreció al animal un manojo de tréboles. La multitud observó en silencio, paralizada por el espanto. El hocico del conejo olfateaba los tréboles antes de devorarlos con una extraña avidez mecánica. Todos imaginaron al mismo tiempo una interminable horda de conejos indestructibles devorando todo a su paso. El terror se apoderó de la asamblea. Nadie se atrevió a pronunciar una sola palabra. Aquella misma noche se convocó una reunión extraordinaria del ayuntamiento. Un funcionario fue enviado a casa de Hopkins para invitarlo oficialmente a acudir al despacho del alcalde. Esta vez Hopkins estaba en casa. El inventor escuchó atentamente la resolución que autorizaba la construcción de la fábrica. Después guardó silencio, como si supiera exactamente lo que iban a preguntarle. El alcalde, agotado y todavía incapaz de comprender del todo lo que estaba ocurriendo, habló. Explíqueme una cosa. Se pasó la mano por la frente como si intentara apartar un pensamiento angustioso. Creo entender gran parte de sus inventos, pero hay algo que se me escapa. Gracias a sus conocimientos, al modo en que parece haber reproducido ciertos mecanismos de la vida, ha conseguido crear conejos capaces de ingerir alimento. ¿Cómo es posible? Ese conejo que nos mostró. Hopkins sonrió, pero aquella sonrisa parecía más amarga que de costumbre. Después se quitó lentamente el impecable sombrero de copa. Bueno, ese en concreto, ese conejo, señor alcalde, el que les enseñé, era de forma completamente excepcional, un conejo auténtico, uno de verdad. Muchas gracias por llegar al final de este relato. Si lo has disfrutado, te invito a apoyar el canal dejando un me gusta y suscribiéndote. Nos vemos en la próxima aventura.